Hola, nosotros vamos a hablarles sobre la sensibilidad somática. Es la práctica número 3 y el equipo está formado por Daniela, Dulce María, Alexandra, Andrea Velázquez y yo, Andrea Rodríguez. Bueno, pues primero vamos a hablar sobre la introducción. Es importante recordar qué es la sensibilidad y tenemos que es la capacidad de percibir el medio externo a través de los sentidos. Esto es muy fácil. Sabemos que simplemente con ver un objeto nos podemos imaginar la textura de este objeto, incluso el olor de este objeto. Y es porque nosotros ya tenemos varios datos recopilados en nuestro cerebro. Pero a nivel fisiológico, la sensibilidad va a ser la facultad de la corteza cerebral de reaccionar a los estímulos aportados por vías conductoras centrípetas. A estas vías se les puede conocer como aferentes o sensitivas. Se encargan de transportar los estímulos desde los órganos receptores hasta los centros nerviosos. Entonces, la sensibilidad somática tiene una diferencia muy importante a comparación con los otros sentidos, y es que ésta posee receptores distribuidos por todo el cuerpo y puede responder a varios estímulos diferentes. Un estímulo individual va a activar a muchos receptores. Estos estímulos no se encuentran en el mismo sitio. Por eso es que a lo mejor un pellizco o un tatuaje no te va a doler igual en una zona que otra. Un receptor es capaz de codificar las características del estímulo, o sea, te va a determinar cuál es su intensidad, su duración, posición y velocidad. Receptores sensoriales. La mayor parte de los receptores sensoriales van a ser los mecanorreceptores. Estos van a ser sensibles a la deformación física. En el centro de cada uno de ellos hay ramas de axones no mielinizados, con canales iónicos mecanosensibles. Estos canales se van a abrir dependiendo del estiramiento y cambios de tensión en la membrana. Tenemos los corpúsculos de Meissner y los de Pacini, que son de adaptación rápida. También tenemos los de Merkel y las terminaciones de Ruffini, que son los de adaptación lenta. Los corpúsculos de Meissner se van a encargar de la sensibilidad. Los de Pacini son de la vibración. Los receptores de Merkel son encargados de la presión y de las texturas. Y las terminaciones de Ruffini se encargan de percibir la deformación persistente de la piel y tejidos profundos. Objetivos. Los objetivos de esta práctica serán tres. El primero será identificar la especificidad de los receptores. El segundo será entender en qué consiste la adaptación de los receptores y la utilidad que estos tienen. Y el tercero será conocer las bases fisiológicas de la discriminación táctil. Revisión de conceptos. La información del medio ambiente es captada por los receptores sensoriales que están encontrados en todo el organismo y estos van a enviar la información al sistema nervioso por diferentes nervios y esto va a constituir la sensibilidad somática. Los receptores que participan en la sensibilidad somática van a responder a estímulos de contacto, presión, vibración, dolor, temperatura, posición y movimiento. Aquí cada receptor está diseñado para responder a un tipo específico de un estímulo o modalidad sensorial y cada ser viviente posee los receptores necesarios para captar la información del medio ambiente que se requiere para sobrevivir. Aquí también hay una ley de Müller, también conocida como principio de la línea marcada o ley de las energías nerviosas específicas. Esta dice que las cualidades de la experiencia se determinan mediante los receptores que responden a diferentes tipos de estímulo y que conducen la información siempre por la misma vía. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor se percibe porque un receptor particular responde al calor y una vía específica conduce la información de calor. Por tanto, la percepción será de calor siempre que se estimulen este receptor o esa vía nerviosa en cualquier sitio de su trayectoria. Son varias las clasificaciones para los receptores sensoriales.
Cada una considera una característica del receptor o del estímulo. Estas se clasifican en mecanorreceptores, que son los que reconocen los estímulos que deforman el receptor. Los termorreceptores, que identifican los cambios de temperatura, como su nombre lo dice. Los nociceptores, que perciben el daño tisular. Los quimiorreceptores responden a estímulos químicos, que son las bases de los sentidos, del gusto y del olfato. Otra clasificación se basa en el origen del estímulo y se clasifica en exterorreceptores, que es el estímulo que se origina en el medio externo inmediato y hace contacto con la piel. Los telerreceptores, el estímulo se origina a distancia, como en la visión y en la audición. Los propioreceptores es el estímulo que se origina en músculos, tendones o articulaciones. Y por último, los internorreceptores o viscerorreceptores, que es el estímulo que se origina en las vísceras, como su nombre lo indica. Ahora vamos a hablar de la adaptación, que básicamente consiste en disminuir la respuesta ante una intensidad constante del estímulo. Esto nos va a ayudar a impedir que el sistema nervioso central sea bombardeado con información innecesaria. La velocidad de adaptación de cada receptor varía en relación con la importancia de la información. Ahora, los receptores de contacto se adaptan con rapidez. Son los receptores que detectan, ejemplo, el contacto de la ropa con la piel. El receptor detecta este contacto, envía la información al sistema nervioso central y después se adapta y deja de enviar la información. Algunos receptores, como el uso muscular, se adaptan muy lentamente. Esto porque el sistema nervioso central necesita saber en todo momento cuál es la longitud del músculo para programar y ejecutar de modo adecuado los movimientos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los receptores del dolor. Estos receptores no se adaptan. La importancia de esta falta de adaptación es obvia, puesto que el dolor constituye una señal de alerta que no debe apagarse. Ahora, según la velocidad con la que los receptores se adaptan, se clasifican en tónicos, que son de adaptación lenta, y fáticos, que son de adaptación rápida. Esta aplicación permite identificar dos variables, que es la magnitud y la velocidad con la que se está aplicando este estímulo. Ahora pasaremos a la actividad. La primera actividad nos permitirá identificar la adaptación de los receptores. En esta, se le pedirá al sujeto que cierre los ojos y se deslizará la punta de un lápiz sobre los vellos de su antebrazo. Esto será sin tocar su piel. Se le solicitará que indique cuando comience a percibir el movimiento y cuando cese la percepción. Se deslizará el lápiz a diferentes velocidades y se le preguntará cuando el movimiento fue más o menos rápido que el anterior. Después de esto, se deslizará el lápiz y se detendrá el movimiento, pero se mantendrán doblados los folículos pilosos. Después de esto, se le preguntará al sujeto qué es lo que siente. En la siguiente actividad, de igual manera, se le pedirá al sujeto que cierre los ojos y extienda las palmas de la mano sobre una mesa. Se le colocará un objeto de peso muy pequeño, tal como un trozo de papel, y este se colocará exactamente sobre la falange distal del dedo medio, pidiéndole que señale el momento en el que percibe o deja de percibir el objeto. Con el sujeto aún con los ojos cerrados, se colocará de nuevo el objeto sobre la falange distal, indicándole que nos diga cuando se retira el objeto, y cuando lo empiece a sentir de nuevo, se deberá preguntar por lo menos en 10 ocasiones si el objeto se encuentra sobre el dedo o si se retiró. En estas 10 veces, se debe retirar 5 al azar, teniendo cuidado de cómo se toma el objeto, es decir, debe tomarse entre el pulgar y el índice y levantarlo con suavidad, es decir, no ejercer presión o mover hacia los lados. La siguiente actividad nos permitirá conocer la discriminación espacial. Se le pedirá al sujeto que cierre los ojos y con un marcador se tocará un sitio sobre su piel. Con otro marcador el sujeto deberá localizar este sitio tocado. El marcador que éste use deberá ser de diferente color. Se deberá repetir esto por lo menos 5 veces en cada sitio, en dedos, manos, brazos y antebrazos. Después de esto se medirá en milímetros el error de localización y se anotará en un cuadro. En la última actividad se nos mostrará cómo es la distribución puntiforme de las sensaciones somáticas. Se delimitará con un marcador un cuadro de 2 por 2 centímetros sobre la cara dorsal de la mano del voluntario. Se tocará suavemente la piel en diferentes puntos con un objeto de un diámetro no mayor a 1 milímetro. Es decir, que este objeto puede ser un cepillo, la cerda de un cepillo, un clavo, la punta afilada de un lápiz, y en cada una de estas ocasiones se le pedirá al sujeto que indique cuál es la sensación que percibe. Podría ser tacto, frío, calor o dolor. Cada una de estas sensaciones se identificará con un color. La conclusión de nuestro equipo a esta práctica es que estas actividades nos permitirán conocer teórica y prácticamente cuáles son los receptores que tenemos, cómo se estimulan y por qué se estimulan, así como también los diferentes tipos de percepciones que se tendrán a un estímulo, incluso en áreas iguales o distintas, y la frecuencia con las que éstas se percibirán.